Hola, muy buenos días. Hoy es martes 21 de abril de 2026. Vamos con el análisis diario del día de hoy, ¿vale? Empezamos por las noticias como siempre. Vamos con el calendario macroeconómico. Vamos un segundito que lo tengo por aquí abajo. Disculpen que lo barrio. Vale, por el lado del calendario macroeconómico tenemos dos noticias para hoy. La primera, el retail sales del mes de marzo a las 2:30 hora de España. Y luego tenemos el Core Retail Sales, también a las 2:30. Eso por el lado del calendario económico de hoy. Luego tenemos muchísimos resultados de empresas, la gran mayoría de ellos a la apertura. Eh, Voy a ver si hay algo interesante que los he leído hace un momento. Bueno, tenemos MSCI. Este va a la apertura del mercado. Tenemos 3GM también a la apertura del mercado. Capital One al cierre del mercado. A ver si hay alguno más interesante. United Health también a la apertura. Y GE Aeroespacial también a la apertura del mercado. Esto pues hay muchos más, hay como alrededor de 15, pero tomamos estos como base. Ahora vamos con el análisis del día de hoy. Vamos a ver, como siempre, los activos. Vamos primero con el Nasdaq, con el SP 500, que bueno, vemos que ayer tuvo esa pequeña caída, bueno, más bien ese gap, porque no fue una caída, fue un gap, pero sigue recuperando más allá de las noticias y del el ruido macroeconómico que está habiendo con respecto a la guerra en el Medio Oriente. Trump ayer salió hablando y bueno, pues dio ciertas declaraciones un poco polémicas, las noticias tampoco han sido muy buenas, pero el mercado parece que sigue comprando la narrativa de que el precio va a continuar, de que el problema se va a zanjar rápidamente. Entonces vamos a ver cómo continúa. La realidad es que el mercado va con muchísima fuerza. Algunos personajes importantes de algunas de las firmas más importantes de Estados Unidos, como puede ser este, Goldman Sachs, han dicho algunos analistas muy importantes bueno, que el mercado tiene mucha fuerza, pero que en cualquier momento puede haber un retroceso de, de gran nivel, como por ejemplo lo que estamos viendo ayer, de ese 7% aproximadamente de caída. Eso por el lado del SP 500. Vamos a seguir viendo si hay alguna zona nueva, como vemos aquí alrededor de los 7100, que hay una zona nueva que aparece. Vamos a ver si hay algún nuevo posible movimiento del precio. De momento estamos viendo todo más o menos igual, el precio con mucha fuerza, esos máximos históricos, impecable el precio de momento. Vamos a pasar ahora al Nasdaq para ver qué tenemos en el Nasdaq, pero bueno, debe ser más o menos lo mismo. Tengo puestos los pivots diarios para podernos guiar un poco, pero bueno, como vemos, seguimos con una estructura bastante parecida. Podemos poner un poco los pivots diarios para ver el rango que podemos tener el día de hoy. La verdad es que el rango que hoy podría tener precio es muy chiquitito. Están todos muy comprimidos. Esto quiere decir que los movimientos de ayer fueron muy cortos. La verdad es que se puede observar que el precio está como en una pausa. Tanto, por lo menos la bolsa está como en esa pausa de ver qué pasa. Hay mucha liquidez aquí, hay bastante liquidez. Quiere decir que habrá habido movimientos. Vamos a ver si hay algún otro punto más interesante en el Nasdaq. La verdad es que entre el Nasdaq y el SP 500, la estructura que muestra el SP 500 como se ve más fiable, por así decirlo. Vamos ahora al VIX. Vemos que el VIX ayer llegó a esa zona de intermedia del riesgo máximo, el riesgo extremo y la tranquilidad, y ahora está en esa zona alta de la tranquilidad, ya sobre los 18 más o menos, lo cual pues 18, 19, lo cual pues nos deja entender que es probable que vuelva esa volatilidad. Vamos a observarlo y si hay volatilidad, lo más probable es que haya caídas. Entonces, vamos a ver también ahora el petróleo, que como sabemos es nuestro medidor de tensión. Y en este momento vemos que ayer cayó bastante, pero ahora está recuperando. Poco a poco sigue en ese rango, vuelve al rango que estaba antes, de los 80 a los 100, 107 más o menos, a los 84, 107 aproximadamente. Luego pasamos a lo que vendría siendo el oro, que si vemos que también está en ese pequeño rango
bueno, no está rankeando, simplemente que ha tenido la caída, ha abierto la semana con un gap bajista y bueno, pues ha recuperado, pero ahora está volviendo a caer. Para mí el oro, lo más seguro es que tenga un retroceso, porque por cómo se está mostrando puede haber un retroceso bastante probable. Vamos a ver si se da o si ya continúa hacia estas zonas más alcistas a buscar esa zona de los 5100 o ya directamente hacia máximos. Vamos a verlo, esperemos a ver cómo funciona o cómo se desenvuelve el día de hoy y el resto de la semana, ya que pues queda semana y hay bastante información que hay que ir y noticias también muy importantes. Pasamos ahora al Bitcoin, que vamos a ver qué opciones está el Bitcoin el día de hoy. Podríamos abrir un momento los pivots diarios. Vale, está más o menos abiertos, no mucho, pero hay un poco de información. Vemos que el Bitcoin también ayer tuvo una caída fuerte, pero bueno, venía cayendo durante todo el fin de semana, pero ha ido recuperando poco a poco. Vamos a ver si ya por fin sale de este rango y tenemos esas oportunidades buenas para ver si ya empieza el rally a hacer los 120.000 de nuevo. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Pues sí, básicamente tenemos un panorama muy parecido al de ayer. Entonces, pues con esto vamos a quedarnos con esta 22 horas, que pues tenemos este fin de ciclo, podemos ver bastante bien cómo está el panorama. Bueno, como resumen, vemos que tenemos dos noticias bastante importantes a las 2 de la tarde, resultados económicos de empresas importantes, eh, la gran mayoría de ellos a la apertura, así que a las 3 horas españolas puede haber mucho movimiento, esa apertura del mercado puede estar potente, así que atentos a la apertura del mercado, eh, más que todo por los resultados y por las noticias que ya no van a ir supercargadas. Luego, vamos por activo, el SP500 sigue igual, mucha fuerza hacia arriba, no muestra de momento debilidad, más allá de ese pequeño gap que tuvo, que lo recuperó ayer mismo. El Nasdaq vemos que también tuvo el gap, ha recuperado y se mantiene un poco a la expectativa. Ha tenido muy poco movimiento y hoy puede tener ese movimiento que ayer no tuvo. Vemos que el VIX está sobre 19 puntos, lo cual pues ya empieza a entrar en terreno pantanoso. El petróleo, termómetro del mercado actualmente, está recuperando y entrando otra vez en ese rango entre los 80 y los 100. El oro vemos que sigue estando en rango, sí, bueno, sigue estando en ese pequeño indecisión de si va a estirar, de si el siguiente movimiento va a ser hacia arriba con fuerza o va a tener un pequeño retroceso más fuerte. Vamos a verlo. Y por último, el Bitcoin, bueno, como decíamos, sigue teniendo esa zona alcista, vamos a ver, sigue teniendo más o menos el mismo panorama y pues eso sería todo.